Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor Contreras, ¿no? En caso de que mis compañeros reproduzcan este video en YouTube, pues también un saludo cordial a ellos, ¿no? Ya le había comentado al profesor que me es imposible eh, exponer en forma en la clase, ¿no? A la hora de la clase por el tema de mi servicio social, ¿no? Pero voy aquí a exponer un tema, ¿no? Que de hecho se tiene que presentar el 23, ¿no? Es decir, mañana, ¿no? Este video está siendo grabado el día 22 de noviembre, ¿no? Este tema es la monarquía constitucional parlamentaria, ¿no? Muy bien, para poder adentrarnos un poco en este tema, primero hay que hacer un prólogo, ¿no? Un preámbulo, ¿no? Un prolegómeno de qué es primero una monarquía constitucional, ¿no? Para poder después explicar qué es una monarquía constitucional parlamentaria, ¿no? Una monarquía constitucional es una forma de gobierno en la cual coexisten la presencia de un rey como jefe del poder ejecutivo y también o más bien la división de poderes, ¿no? El legislativo y el judicial, ¿no? Eh, Algunas características de la monarquía constitucional, pues bueno, es que mantienen siempre un orden monárquico, pero dicho orden siempre va a estar limitado por el imperio de la ley, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que esté resguardado por el imperio de la ley? Que bueno, siempre el monarca va a estar subyugado, por así decirlo, por la constitución, ¿no? Cualquier tipo de constitución que se tenga en el país. Ok. Ahora, eh, aunque se puede repetir el tema y puede escucharse un poco redundante, hay que decir que en las monarquías constitucionales siempre está o siempre va a estar garantizada la separación y la independencia de los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Ahora bien, en las monarquías constitucionales el reinado se sigue heredando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la elección del monarca pues no es obviamente por un ejercicio sufragista, ¿no? Sino que es un mantenimiento de la tradición de la estirpe de la nobleza, ¿no? Como se le conocía entonces. Es decir, que pues los monarcas siempre van a heredar su puesto, ¿no? Los reyes y las reinas. Bueno, ahora, una vez mencionando, una vez mencionadas ya estas características de la monarquía constitucional, vamos a adentrarnos a lo que es la monarquía constitucional parlamentaria. Ahora bien, vamos a explicarlo de esta forma. ¿Por qué necesitamos primero explicar qué es la monarquía constitucional? Porque en realidad eh, todas las monarquías constitucionales parlamentarias son de alguna u otra forma monarquías constitucionales, pero no todas las monarquías constitucionales son monarquías parlamentarias, ¿verdad? Hay que decir que hoy en día la mayoría de las monarquías constitucionales son de tipo parlamentario. Se puede decir entonces que la monarquía parlamentaria es una forma pues de monarquía constitucional, como lo hemos dicho anteriormente. Ahora bien, en las monarquías parlamentarias, ¿no? El rey no tiene ninguna función gubernamental, sino que simplemente cumple un papel representativo, ¿no? Un papel simbólico, quizá, ¿no? Esta quizá pueda ser la más grande diferencia entre la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque en la monarquía constitucional todavía el monarca sigue teniendo formalmente ejercicio de poder, ¿no? ¿De dónde emana este ejercicio de poder? Bueno, desde la función del ejecutivo, ¿no? Hay, como ya lo habíamos mencionado, división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, pero el monarca en las monarquías constitucionales sigue teniendo esta formalidad de poder, ¿no? Algo que no sucede ya en las monarquías parlamentarias, ¿no? En las monarquías parlamentarias, ¿no? Es el parlamento el que escoge a un primer ministro y este primer ministro, pues obviamente es el que va a fungir el papel de el ejecutivo, ¿no? Del poder ejecutivo.
Entonces ya hay que decir que en las monarquías parlamentarias eh, el papel del rey o de la reina pues es simbólico, ¿no? Es representativo, es como algunos autores suelen decir, ¿no? Es una especie de performance, ¿no? Un performance quizá que tiene como tarea mantener la tradición cultural política, ¿no? La tradición de la identidad nacional. Tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con la identidad nacional. Hay que mencionar, por ejemplo, ¿no? Algunos países con una monarquía constitucional, ¿no? Son Bélgica, Camboya, Jordania, España, Suecia, ¿no? Pero si hablamos de la monarquía constitucional parlamentaria, nos vamos a referir a el Reino Unido. Y entonces ahí vamos a ver el papel que funge la reina Isabel, ¿no? En este ejemplo, la reina Isabel, pues bueno, tiene un papel mediático, ¿no? Representativo, simbólico, quizá, ¿no? Entonces, ya en las monarquías parlamentarias, ¿no? El poder se aleja del rey o de la reina. Claro que informalmente estos personajes, estos monarcas van a seguir teniendo una influencia política, ¿no? O mediática, o en términos de opinión pública sobre el país, ¿no? O sobre el Estado, no el Estado, sino sobre la nación como tal, ¿no? Hay que recordar que ya en los parlamentos, ¿no? En las monarquías parlamentarias, ya el Estado está completamente escindido de el papel del monarca, ¿verdad? Ahora bien, eh, ¿por qué se sigue manteniendo esta idea de monarquía parlamentaria? Hay algunos que dicen que en realidad eh, diferenciar entre un republicanismo parlamentario y una monarquía parlamentaria ya es muy difícil. ¿Por qué dicen esto? Pues porque finalmente nos vamos a dar cuenta que el parlamento es una estructura política concebida ya más adelante, sobre todo en los años de la Ilustración y sobre todo en los años posteriores a la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una configuración política de la modernidad, mientras que la monarquía no pertenece como tal a estas nuevas estructuras políticas después del Renacimiento, ¿no? Sino que pertenece un poquito hacia atrás, ¿no? Antes de los años de que advinieran los albores del Renacimiento, ¿verdad? Entonces es importante decir esto porque es ahí donde se confunde, ¿no? Donde se empiezan a evanecer las distinciones entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria. Pero ¿qué es importante decir para poder discernir bien entre estos dos? Que finalmente la monarquía parlamentaria se va a caracterizar simplemente y nada más por el papel simbólico que cumplen, ¿no? Es decir, puede haber un monarca, puede haber un rey todavía, pero ya no va a tener funciones formales políticas, ¿no? Va a estar alejado del Estado, del ejercicio del poder eh, fáctico, ¿no? O al menos formal, ¿no? Ya no van a tener ninguna institución bajo su potestad, ¿no? Sino que simplemente su papel es tradicional, es simbólico, ¿no? Y es más una representación para mantener la imagen y sobre todo para sostener la identidad nacional del país en donde se encuentra este rey o reina, ¿no? Ahora, ¿por qué sigue sobreviviendo, ¿no? Esta figura del monarca, ¿no? Es una reflexión un poquito ya más para ahondar en el tema. Bueno, yo creo que en particular, ¿no? El monarca se sigue concibiendo ahorita en la contemporaneidad simplemente como una manifestación tradicional, ¿no? Una manifestación, como ya lo hemos repetido y lo vamos a recalcar, de, de identidad nacional, ¿no? Porque a pesar de que el monarca es una figura un poquito atrasada para nuestra historia, sigue teniendo peso
cuando se le relaciona con la identidad nacional, ¿no? Porque hoy por hoy la identidad nacional sigue siendo uno de los ejes políticos más importantes, ¿no? En al menos nuestra historia contemporánea, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción, ¿no? Lo que sí ahora ya no sobreviven son las monarquías constitucionales, ¿no? Mucho menos las monarquías absolutas, esas sí ya no tienen mucha legitimidad, al menos en los países del hemisferio occidental, ¿no? Los países de América, ¿no? De Europa occidental, ¿no? Entonces cabría muy bien hacer esa gran distinción, ¿no? De que de alguna forma el parlamentarismo, ¿no? El parlamentarismo monárquico o la monarquía constitucional parlamentaria es más forma que fondo, ¿no? Es más forma por el papel que cumplen, no un papel de representación y ya no un papel de ejercicio de poder bajo los lienzos de la formalidad o de la legislación o de la constitucionalidad, ¿no? Ya es algo diferente que se diferencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir y lo que teníamos que decir al respecto de la monarquía parlamentaria, ¿no? Ya finalmente, después de mencionar todo esto, podemos encontrar que sí se puede hacer una distinción entre el republicanismo parlamentario, ¿no? Y entre la monarquía parlamentaria y sobre todo entre la monarquía constitucional, ¿no? Y la monarquía parlamentaria. Muy bien. Bueno, pues entonces esa sería mi pequeña exposición. Quería hacer esta exposición un poquito más didáctica y presentarles unas diapositivas al tiempo que yo hablaba, pero mi computadora no tiene el hardware autorizado, ¿no? Suficiente para poder hacer ese tipo de ejercicio. Entonces voy a dejarles el enlace del video, le dejo el enlace, profesor, no esperando que, bueno, considere este pequeño esfuerzo, ¿no? De entregar, al menos, si no en forma, al menos en tiempo, la actividad, ¿no? Y le dejo también las diapositivas, ¿no? Para que puedan ahí complementar el material de trabajo. Bueno, pues eso sería todo. Yo me despido. Que tengan una excelente tarde y bueno, nos vemos pronto. Que tengan excelente día.